Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Os. En esta ocasión vamos a hablar de las búsquedas de la escalera infinita, que es una especie de ambientación que ya salió en los días de Planescape, allá por la segunda edición, que es una escalera que va a infinitos planos porque los distintos descansillos que tiene portales que van a todas partes. El señor de la portada es un señor llamado Nafas, que se ha inventado y que tiene un palacio directamente en ese semiplano, y que concede deseos o da información a cambio de cumplir con determinados profecías o deseos que normalmente suele dar a aventureros. Esto sirve como tejido conjuntivo en caso de que queráis hacer esta especie de antología de módulos, que son además módulos clásicos en esta ocasión. Ya no es como en el Cuentos del Portal Bostezante, que teníamos cosas de tercera edición, teníamos cosas de las pruebas de test, teníamos cosas de primera. Aquí directamente son cosas de primera o directamente de Dungeons básico. De hecho, hay algunas aventuras muy clásicas que incluso ha hecho Goodman en su día. Entonces aquí lo tenemos como tejido conjuntivo en caso de que queráis, de que vuestro grupo de jugadores necesite un deseo, necesite información, puede acudir a Nafas, que es este señor, que es un super genio, que concede deseos, y si le hacen el trabajito que tenga que ver con la aventura en concreto, pues les es concedido el deseo. Esto es como una especie de tejido conjuntivo y una excusa, porque realmente podéis utilizar las aventuras sin necesidad de utilizar la escalera infinita. Y bueno, aquí tenemos seis aventuras muy clásicas, que la verdad es que se podrían jugar sucesivamente como una especie de campaña, pero realmente no es recomendable, sobre todo en las últimas, porque se solapan los niveles. Y las aventuras son las siguientes. Más allá de la cueva de cristal, pero en realidad están en otro orden. Están en otro orden, así que vamos a ponerlos de otra manera. Tendríamos como primera aventura, como aventura de nivel bajo, tendríamos una que ya sacó Goodman en su día, que es La Ciudad Perdida. Que La Ciudad Perdida es una aventura para Dungeons básico, en realidad es para expert, pero básico, expert más o menos, en el cual te encuentras con un figurante en el cual hay una civilización perdida. Originalmente, la aventura, por cierto, ya la hemos tratado creo que anteriormente en Tiempo de Dados, porque hubo una aventura de Goodman. De hecho, si hay una versión de Goodman bastante tocho, que hemos tratado anteriormente, que esta tiene copias facsímil del original, está expandido, hay zonas limítrofes, cosas expandidas. En este caso, no solamente se han limitado, no solamente se han limitado a hacer una adaptación a quinta edición de La Ciudad Perdida, sino que a mi juicio, por ejemplo, la adaptación es mejor como adaptación a quinta edición que lo que hacía Goodman. Goodman tiene para mí un defecto, que es que intentan ser demasiado literales con respecto al clásico. Y hay muchas cosas que las dejan prácticamente igual. En este caso hay cosas que se quedan un poco distintas, cosas como por ejemplo los tesoros. Los tesoros, tal y como os pone Goodman, son tesoros que son exactos a lo que había en la edición básica. Que en la edición básica hay que decir que en Dungeons básico, cuando subías los puntos de experiencia, los subías con respecto a las piezas de oro, a las monedas de oro que conseguías. Con lo cual, si conseguías 1000 monedas de oro, conseguías 1000 puntos de experiencia. Como en quinta edición de Dungeons and Dragons no se consigue directamente la experiencia con el dinero, no es tan necesario y además no te rompería muchísimo la economía, ya que en nivel 2 te caigan 10.000 monedas de oro. Así que yo hace muchos años, cuando no tenía... Esto es un poco biográfico. Hace muchos años, cuando no tenía aventuras para jugar con quinta edición, tiraba muchos de módulos clásicos. Mucho de cosas de primera edición, de básico. Y yo ya me di cuenta en su día de que había una disociación entre el dinero que te caía en los módulos normales, en los módulos de tercera edición y en los módulos básicos. En los módulos básicos de primera edición te caía demasiado dinero. Entonces lo que hacía, a ojo de buen cubero, era coger todo el dinero y partirlo en un 20%. O sea, hacer un 20% de la cantidad original. Pues adivinad, han utilizado lo mismo que utilizaba yo. Ah, es que tampoco era tan difícil, pero ha sido curioso que hayan utilizado más o menos la misma base que utilizaba yo. Pues han hecho más o menos lo mismo. Han adaptado todo lo que serían todos los tesoros. Están mejor adaptados. Y también han hecho lo mismo que han hecho en Goodman, que es que han ampliado. Porque, por ejemplo, en la versión
clásica, había algunos niveles que no estaban definidos y habían cosas que estaban hechas para que tú más o menos crearas y rellenar los huecos. Aquí no han hecho una tarea de 300 páginas como la que ha hecho Goodman, pero sí que te rellenan los suficientes huecos como para que puedas más o menos hacer la aventura más o menos al completo o incluso expandirla a la ciudad perdida propiamente dicha. Porque es un módulo que se llama la ciudad perdida, pero la ciudad perdida está un poco fuera de la aventura. También, evidentemente, tenemos la adaptación de lo que sería el gran enemigo. De hecho, creo que es uno de los que tiene valor de desafío más alto. Una de las criaturas que normalmente gobiernan la ciudad. Y tenemos, evidentemente, bastante arte, bastante chulo. Esto con respecto a la ciudad perdida, que es uno de los módulos. Y más o menos es un poco el mismo estilo que tienen en el resto. Con respecto a las adaptaciones, más o menos bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de la ciudad perdida. Para que podamos ir haciendo nuestras adaptaciones. Tenemos en el siguiente módulo, que es cuando cae una estrella, ya empezamos a meternos con lo que serían aventuras que vienen directamente de la rama de TSR UK. Todo lo que son aventuras ya de un corte más o menos británico. Es una aventura que está guay, es un poquito más lineal a nivel de que no es tanto un mazmorreo, sino que es ir del punto A al punto B. Tiene algunas cosas bastante chulas. Como por ejemplo, un par de enemigos, un par de personas con los que os podéis encontrar. Una pareja de magos que se llaman Cipolla y Porro. Sí. La persona que haga esta traducción lo va a tener complicado. Lo va a tener bastante complicadete. Y bueno, es una aventura que, bueno, a ver, es un poco lineal, pero está bien. Luego vamos a una cosa que es un poquito más especial y que es un poquito más del agrado de la gente que le guste cosas como, por ejemplo, las tierras más allá de Brujaluz y ese tipo de cosas, que es otra aventura que también nos viene de UK, que es más allá de la cueva de cristal. Que es una... Sí, vamos a tirar mucho aventuras británicas. Que es una aventura que más o menos se van a gloria de que se puede hacer sin combate. No del todo. He visto que hay algunos encuentros que son combates sí o sí. No, pero es un porcentaje bastante bajo. Es un porcentaje bastante bajo. De hecho, hay algunas veces en que la opción violenta es la opción peor. Y es una aventura que, si sois más de hacer roleo y hablar con todo lo que os encontréis, sobre todo porque es una aventura feérica, será de bastante vuestra vida, la verdad. Es una aventura que además yo personalmente no conocía hasta que no ha salido en este recopilatorio. Evidentemente hay algunas cosas de adaptación con respecto a aventura, de cambiar de sexo a algunos personajes. A mí no me molesta. Luego tenemos una aventura clásica que es Faraón, que es un poco más, una especie más de Dungeon Crawl, pero es un módulo clásico de Tracy Hickman Tracy y Laura Hickman, de la pareja de los Hickman. Y ya sabéis un poco lo que tienen. Hacen unas aventuras que parecen, esto se parece un poco a Rajasia, parecen Dungeon Crawl, pero tienen un tono un poco más elevado. A nivel de que las habitaciones de los encuentros tienen un poquito más de historia, tienen un poquito más de sentido que te los vayas a encontrar. Principalmente porque normalmente cuando te encuentras algo que está fuera de lugar es que ha pasado algo antes. Lo cual está bastante chulo. Es una aventura de corte egipcio que tiene además con algunas habitaciones con truco. O sea, está bien. Está bien, tiene sus cosas, tiene cosas bastante chulas. Luego tenemos las cavernas perdidas de Cho-Chang. Espérate. Sojant. Sojant. Es difícil de pronunciar, ¿eh? Si alguien sabe cómo se pronuncia esto. Uf. Esto es un módulo muy clásico. Esto es un módulo además de Gary Gygax. Es otro Dungeon Crawl. Un Dungeon Crawl, además de los difíciles y de los que tienen un encuentro bastante icónico que no pienso desvelar. Es un antiguo, como suelen ser algunas de las mejores aventuras de Gygax o de las más icónicas, es un módulo de torneo. Aunque yo sinceramente no sé cómo le da a la gente tiempo para hacer los módulos de torneo en el 76. Porque este módulo es del 76 y es bastante largo. Y es bastante largo y tiene además algunas puertas bastante icónicas. Hay gente que podría reconocer estas puertas, muy probablemente. A pesar de que la ilustración sea nueva. Y por último tenemos otra aventura
de las icónicas y que también adaptó Goodman en su día, que es la expedición a los picos de la barrera, que en este caso es el infame módulo de... Y que no voy a hacer un spoiler de aquí. Bueno, sí, es que lo malo es que voy a tener que hacer spoilers, así que advierto que van a haber spoilers. Que es el módulo de la nave espacial. Sí, señores, hay un módulo clásico, muy clásico, que es el módulo en el cual aparece una nave espacial, se estrella y hay que explorarla. Y tiene algunas cosas con respecto a la versión de Goodman. La versión de Goodman sigue siendo también bastante clásica en su concepción. No tiene algunas de las locuras. O sea, por ejemplo, esta versión no tiene las locuras que tenía la versión de Gigax. En el clásico tenía unos diagramas de flujo para que la gente pudiera aprender a manejar los objetos que te encuentras, porque no son objetos mágicos. Hay cosas como láseres, granadas, cosas así. Aquí siguen estando, pero ya la manera es un poco de conceptualizarlo, es un poquito más moderna. Había una cosa que sí que era una locura también, que eran temas de compuertas que giraban, que eran bastante complicadas. Aquí directamente lo que hay son puertas que tienen distintos códigos de colores, dependiendo de las llaves que tengas. Además, cosa curiosa, a mí me recuerda esto... han intentado darle un poquito más de sentido a lo que sería la aventura, principalmente porque la aventura era... Se estrella una nave, le ha pasado X, y se inventan un antagonista. Y como siempre que pasa este tipo de cosas, hay que anunciar de que esto es spoiler. Y el antagonista, la verdad es que me recuerda bastante a un videojuego. Bueno, realmente casi todo me recuerda a un videojuego. De hecho, esta es bastante más videojueguil que la edición clásica. Que el videojuego es System Shock. System Shock, sí. Un juego del año 94 que ha tenido un remake hace relativamente poco, donde una inteligencia artificial se vuelve loca y mata a todo el mundo. Y es lo que pasa aquí. O sea, sí, han metido a una especie de Shodan marca blanca que prácticamente se ha cargado a todo el mundo. Incluso hacen un poco como lo que pasaba en System Shock 2, de que contacta con vosotros y os hace hacer trabajitos para luego decir, jajaja, es que he sido yo el malo y voy a conquistar vuestro planeta. Cosa que, a ver, hay gente que dirá, jo, es que han pervertido el módulo original. Para mí bienvenido es, porque la verdad es que da bastante coherencia bastante coherencia al tema. Y esto sería el último módulo de este recopilatorio, que la verdad es que es un recopilatorio que para mí está bastante bien, francamente. De hecho, hay bastantes aventuras aquí que están mejor que las últimas aventuras de Wizards, cosa que tampoco es tan raro, teniendo en cuenta de que además son bastante vanilla. Y hay, además, bastante aventura británica. Las cosas que han cambiado tienen su cierto sentido. O sea, con lo cual, las cosas que hay aquí son interesantes, no es lo de siempre. Con lo cual, la verdad es que como recopilatorio yo diría que está bastante potable. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.